Muchos piensan que el entrar en el camino del Señor, automáticamente se te acaban los problemas. Ya no tenés más suegra, ya no hay más problemas, ya el vecino no te molesta más. No, no es cierto, los problemas siguen, siguen. Si el que te predicó te dijo, recibí a Cristo, no va a tener más problemas, no lo hizo correctamente. No lo hizo correctamente porque la adversidad siempre va a estar. La aflicción, el Señor Jesucristo lo dijo, en el mundo tendréis aflicciones. Pero no quedó ahí, sino que yo he vencido al mundo. Yo lo he vencido. Va a tener aflicciones, va a pasar por problemas, va a pasar por angustia, pero tranquilo que yo voy a estar con vos. Yo estoy contigo. Hasta el fin, hasta el último momento estoy contigo. Así que no hay problema, pero tenemos que entender que vamos a tener problemas, vamos a tener aflicciones, pero tenemos que saber cómo enfrentarlas. Hay adversidades, hay problemas. El apóstol Pablo le estaba hablando a los habitantes de Corintios en su primera carta, y quiero que me acompañen a la primera carta de Corintios 16:8. Mire lo que le decía el apóstol Pablo. Él le estaba comentando de varias cosas y le comentaba lo que estaba viviendo él personalmente y le dice, ¿lo tienen todos? Yo me apuro demasiado, no me corran. Dice la palabra de Dios, pero estaré en Efeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto una puerta grande y eficaz. ¡Wow! Gloria a Dios. Una puerta grande y eficaz. Y dice, y muchos son los adversarios. Pero ¿cómo? No entiendo cómo se le abrió una puerta grande y eficaz. Cómo todo estaba genial, pero hay muchos adversarios. ¿Cómo puede ser que él dijo, no me voy a quedar acá porque las cosas están buenas? Hay muchos adversarios. ¿No es cierto? Como que parece una contradicción. Como que hay un problema, las cosas están lindas, pero me voy a quedar acá porque hay adversarios. Usted entiende que hay adversidad, que hay problemas, pero hay que saberla identificar y poder entender que hay adversidades, que hay problemas, que hay aflicciones. Hay aflicciones, pero hay que saberla entender, interpretar de dónde vienen las aflicciones, ¿no es cierto?, para poder enfrentarla con autoridad. Amén. Saber que hay problemas. El salmista David, el rey David, fue un hombre que tenía bien claro quién era Dios, él era en Dios. Sin embargo, se preguntaba, ¿por qué hay tantos problemas? Mire lo que dice primera, se lo leo rápidamente, hablo en pantalla, los muchachos lo ponen a toda velocidad. Salmos 3:1 dice, oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios, muchos son los que se levantan contra mí. Y quiero llevarlo un poquito a la historia, lo que estaba pasando David, nada más ni nada menos que el que quería derrocarlo en el trono, el que le había ido enfrente, que el que quería sacarlo, era su propio hijo, Absalón. Si hay más duro que eso, que tu propio hijo te esté serruchando el piso, que lo quería matar el propio hijo, y tenía que salir a enfrentar en batalla a su hijo, y tenía que hacerlo. ¿Por qué? No por él, sino por el pueblo. Y cuando ganó, y cuando logró la victoria, y el Señor le dio la victoria, había perdido un hijo. Y él se largó a llorar y estaba tirado en el piso diciendo, uy, pero ganamos y la estoy pasando mal. Y el rey del ejército le dijo, párate, mostrate a tu pueblo porque hemos derrocado a un enemigo. Hemos ganado a un enemigo y estás humillando a tu pueblo porque le hemos ganado a un enemigo y estás haciendo como que hemos perdido. Salí, porque si no salís a festejar el triunfo, el pueblo se te va a ir en contra. Fue una palabra de sabiduría, un consejo de sabiduría. Él tuvo que dejar de llorar la muerte de su hijo porque era su enemigo. Y decía, ¿cuánto? ¿Por qué se me levantan estos enemigos? De todos lados me aparecen enemigos. De todos lados me aparecen enemigos. ¿A alguien le aparece enemigo? ¡Wow! No aparecen enemigos por ahí gratuitamente, de pronto, sin imaginarnos.
cosas que nos pasan en la calle, aflicciones. Enemigo en la casa, como le pasaba a David, un enemigo en su propia casa, que es lo más feo. Lo más feo. Y como decía la otra vez, los peores enemigos son los de la casa. Los que el diablo usa porque sabe que puedes llegar a tu corazón. El de afuera no puede hacerte nada, pero el de la casa sí te puede afectar y te puede afectar feo, como le afectó a David. Por eso tenemos que prepararnos y saber que tenemos que entender que la adversidad vamos a tener y tenemos que saber cómo enfrentarla. Job, alguien que sabía lo que era la adversidad, ¿no es cierto? Un hombre que lo tenía todo y lo perdió en un momento. Y él decía en Job 31:35, se lo leo rápidamente: ¿quién me dirá? ¿Quién me oyese? He aquí mi confianza es en el Omnipotente, testificará por mí. Aunque mi adversario me forme proceso. La tenía clara él. No importa lo que haga. Saber que hay un adversario, saber que hay un problema, pero yo pongo mi confianza en Dios. Esa es la primera base que tenemos. Confiar en Dios. Confiar. El otro día estaba en un recital de Marco Witt y él contaba que había pasado un momento muy difícil hace poco, si no lo sabían. Él tuvo un accidente, se le quebraron las piernas y además perdió su voz. Para un cantante al cual entregó su vida a Dios y entregó su talento a Dios para servirle durante 25 años, le adoraba a Dios. Marco Witt perdió la voz y le dijo la medicina que probablemente no iba a cantar nunca más. Le dijeron, y parecía que era así, semejante adversidad. Y él contaba y él decía de que de pronto él esperaba que del cielo venga una voz y le diga por qué estaba pasando por ese proceso. Sin embargo, no hubo una voz. Pero el Señor le hizo entender algo muy profundo. Que a pesar de lo que pase, a pesar de cómo luzcan las cosas, Dios sigue siendo Dios. Dios sigue siendo Dios. Dios sigue siendo Dios. Y debemos confiar en Él. ¿Tu confianza en dónde está? Si confías en Dios, nunca vas a ser defraudado. Esa confianza que ponemos en nuestro Dios. Quiero que me acompañe a Romanos 8:28. ¿Cuánto conocen ese versículo? Romanos 8:28 lo sabemos de memoria. Pero quiero que me acompañe a la palabra de Dios. ¿Quién contra nosotros? ¿Quién nos puede hacer frente? ¿Quién? ¿Qué adversidad nos puede hacer frente? Y este es un versículo que siempre recordamos, y si usted no lo sabe, anótelo y póngalo en su mente, escríbalo en tabla, como dice la palabra de Dios, que le debemos escribir la palabra. Tenga anotado versículos. Tenga versículos anotados. Por ejemplo, una buena es poner en el espejo del baño un versículo: soy más que vencedor en Cristo Jesús. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él da fuerzas Él multiplica fuerzas al que no tiene ninguna. ¡Wow! Correrán y no se cansarán. Hay levantarse con toda la fuerza, con toda la energía. No, porque por ahí nos levantamos. Y esa palabra de fe nos llena de poder y de autoridad. Mire este versículo, dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. ¿Todo ayuda bien? También esto no ayuda bien. Este problema no ayuda bien. Dice que la palabra de Dios, todo ayuda bien. Esto es, a los que conforme su propósito son llamados. ¿Qué propósito está haciendo para la obra de Dios? ¿Qué propósito? ¿Qué está haciendo para la obra de Dios? ¿Está predicando? ¿Está haciendo algo? ¿Está sirviendo al Señor? ¿O está sirviendo a alguien más importante para usted, que es el yo? A veces no, yo tengo demasiados problemas para andar. No, tenemos que saber que fuimos hechos por Dios para un propósito. Dios hizo todas las cosas para Él, no para nosotros. Por supuesto que dice: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él concederá las peticiones de tu corazón. Él nos concede las peticiones del corazón, pero si nosotros nos deleitamos haciendo la voluntad de Él. No hay mucho amén, pero yo sé que lo van a tomar a la palabra. Servir al Señor. Dice: porque
a los que antes conoció. Y hay que entender esto, por ahí muchos no entienden esta palabra, cómo nos conoció antes. Y yo quiero decirte una cosa, mira, atendé, vos vas a decir, la verdad que sí. Estabas en el mundo, no conocías al Señor, sin embargo, viste la mano de Dios. ¿La viste? En cosas. El Señor te conoció antes de que entraras por esta puerta. El Señor ya te había llamado, ya te había escogido, ya sabía que ibas a ser salvo. Conocía tu corazón. Dios conoce nuestro corazón. Sabe que estamos lidiando con diferentes cosas, pero Él sabe de tu corazón, tu buen corazón, tu buen corazón, tu buen corazón. Dios conoce tu corazón, por eso estás aquí. Porque Él nos trajo. Usted no está aquí porque quiere, porque dice, no. Sí, uno decide, ¿no? Venir, pero es Dios que te trae. Te dice, vení a mi hijo. Mira lo que dice la palabra de Dios. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Porque para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, para que seas como Cristo, poderoso en fe, desarrollando ese poder sobrenatural para caminar sobre las aguas, para desatar bendición y prosperidad. Desatar bendición y prosperidad. Sanidad, prodigio y maravillas. Créalo, el poder sobrenatural de Dios está en cada uno de ustedes. No hace falta tener la unción pastoral para orar por los enfermos, para pedirle al Señor, doblar rodillas y reclamar lo que le pertenece como hijo. Dice la palabra de Dios, y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. No somos justos ninguno, Dios nos justifica. Dios nos justifica. Los justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. No está muy entusiasmado hoy. ¿Sabe lo que es glorificarse? ¿Sabe lo que es vivir en gloria? ¿No lo cree? Si Dios te llamó, si estás aquí en este lugar, el Señor te justificó y te glorificó. Créelo, créelo. Estoy glorificado en Cristo, justificado en Él. Amén, definitivamente. Y pregunta, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es con nosotros, sacamos pecho ahí. ¿Quién contra nosotros? Venga adversidad, vamos a enfrentarla. ¿Quién nos pasa frente? Ahí está. Dice la palabra de Dios, y que nos escatimó. Y atienda una cosa, si está pasando por diferentes circunstancias, entienda una cosa, ¿quién no escatimó dar a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros? ¿Qué nos no dará también con Él? Todas las cosas. Está renegando, está preocupado, no importa la adversidad, no importa el problema, Dios te da, Dios te llama, Dios te ha levantado, Dios te dio todo y te va a seguir dándolo todo con poder y autoridad. Está pasando por problemas, Dios dice que no te va a dar una prueba más de la que puedas soportar y con la prueba te da la salida, la bendición. Por eso no importa lo que estés pasando, no importa la adversidad, no importa el problema. Hay una bendición grande detrás, hay una bendición grande detrás. Si está pasando por problemas, decir, ¿cómo puede este problema, cómo puede ayudar a bien? ¿Cómo puede ayudar a bien que me choque en el auto? Siendo taxista, ¿cómo puede ayudar a bien? Pero la voluntad de Dios, el Señor no ve lo que nosotros vemos el instantáneo, el día, pero el Señor tiene una visión, porque Él, así como te vio, te conoció y te trajo y te llamó, también Él ve a dónde vas a llegar. Dios no te ve como soy hoy, ni te veía con los ojos como eras antes. El Señor te ve siempre a través de la cruz,
a través del Señor Jesucristo. ¿A dónde vas a llegar? En poder, en autoridad, en santidad, en justificación, en ser justo en el Señor. Glorificado. Así es como te ve el Señor. Poderoso, sirviendo al Señor, honrando su nombre santo, adorando con pasión. Adorándolo, entregando tu corazón en adoración. No es como nosotros que vemos las personas y vemos a esa persona y decimos, oye, Hay uno que decía, ay Dios, cómo me ha cambiado. Lo que ha de haber sido antes, ¿no? Claro, porque uno ve a la persona en el momento, pero el Señor no te ve como sos hoy. Te ves a dónde vas a llegar. ¿Dónde vas a llegar? En la fe, en la autoridad, en todo lo que vas a hacer para el reino de los cielos. Tenemos que hacer cambios, tenemos que hacer ajustes, pero tranquilo, no te vuelvas loco para decir, hoy, pero apuntá para dónde querés llegar. ¿A dónde voy a servir al Señor? ¿Dónde Dios quiere que le sirva? ¿Para qué estoy plantado acá en la tierra? El Señor no tiene ni agentes secretos, como le decía el otro día, porque algunos parece que son del reino de los cielos, pero son agentes secretos. Nadie sabe que son cristianos. Tienen el poder de Dios, lo tienen guardadito por ahí como un arma secreta. Tenemos que predicar el Evangelio. ¿Qué estás haciendo para el reino? Preguntarle al Señor, ¿qué es lo que a dónde voy a llegar? ¿A dónde voy a llegar? Yo le servía al Señor hace años atrás y pensé que ese era el lugar donde iba a llegar, a ser director de la radio y con estrategia llegar al mundo, ¿no es cierto? Pero el Señor tenía otros planes. Por supuesto que siempre mi corazón estuvo dispuesto a servirle donde tenga que ser. Si era colgado de acá arreglando las lámparas, estuve colgado poniendo estas lámparas, las puse yo. Yo no solito, ¿no? Pero estaba colgado ahí cuando todavía no había cielo raso, haciendo la voluntad de Dios en lo que haga falta. Me acuerdo cuando llegamos con la pastora Laura y instalamos el proyector ese y estábamos con el pastor Andrés subiendo, conectando y digo, los pastores conectando el proyector, algo mal anda acá en la iglesia, digo. Pero hay que hacer algo ahí, mano a la obra, entender que Dios tiene un propósito para nuestras vidas y tenemos que ir a ese propósito y ahí está nuestro gozo, ahí está nuestra salida. Adversidad siempre la vamos a tener. Hay que entender que no hay muchos adversarios, en realidad es uno solo el adversario, ¿no? Pero quiero que me acompañe a la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 5, versículo 8. Hay algo que el mundo no entiende. Pensar que no existe el diablo es como pensar que no hay enemigos y el enemigo toma ventaja, ¿no es cierto? Hay que saber que hay adversidad, hay problema y que hay un culpable acerca de todas las cosas. Dice el apóstol Pedro, sed sobrios y velad. Estar alerta, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Cómo león rugiente? No es un león rugiente. Es un gatito que le podemos dar 3 chirlos porque el Señor, nuestro Cristo Jesús, le ganó, le sacó todo poder, toda autoridad en la cruz del Calvario. Le podemos dar 3 chirlos, está bajo nuestra planta de nuestros pies, para pisarle la cabeza. Pero claro que anda como el león rugiente y si le damos lugar, si le tenemos miedo, si no entendemos que hay un enemigo que nos quiere destruir, andamos abriendo puertas, dejando que el enemigo haga lo que quiera, ahí estamos en problemas. Tenemos que buscar de Dios, orar. Velad, dice, velad. Estar alerta. ¿Cómo va a estar seria? No es cosa es cosa seria. Hay que estar metido con el Señor porque anda alguien buscando, dando vuelta, mirando cómo dejas una puerta abierta para entrar. El diablo está ahí, chequeando todas tus puertas. Por eso debemos cerrarla. Tenemos que estar alerta. Habla el apóstol Pedro de no tener enemistades, enojos. También habla en este capítulo. Por eso tenemos que estar alerta, porque el diablo quiere
vernos destruidos. No pare mirando a las personas. Los adversarios no son nada más ni nada menos que el diablo y sus secuaces. Por supuesto que usa gente, usa personas para pisarnos el callo, para presentarnos batalla. Pero nuestra lucha, dice el apóstol Pablo en la carta de los Efesios 6:12, por eso les habla de que se tienen que revestir de toda armadura. Porque estamos en guerra, hay una guerra, hay que entenderla, que hay una guerra, hay adversarios y debemos enfrentarla. Pero nuestra guerra no es contra personas, dice la palabra de Dios, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne. ¿Lo sabe? Sí que lo sabe. Sin embargo, se pasa peleando con alguien que viene a decirle algo y no, yo me tengo que defender, pastor. Tengo que defender. No tenemos que defendernos, tenemos que orar. Dice, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre ni carne, sino mire contra quién es nuestra lucha. Por eso tenemos que estar alerta, contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en regiones celestes. ¡Wow! Son muchos, y son poderosos, pero ¿sabe qué? Tranquilo, porque cuando nos ponemos de la mano del Señor, esos adversarios salen corriendo. Cuando nos paramos en autoridad, diciendo, la sangre de Cristo Jesús me dio libertad, me dio poder, me dio autoridad para pisarle la cabeza al diablo. Pero cuando nosotros no nos aferramos a la cruz de Cristo, cuando nosotros no entendemos que en la cruz de Cristo se ganó, el diablo toma autoridad. Toma autoridad. Por eso ese adversario lo vemos cada vez más grande. ¿Por qué? Porque no vamos a la cruz de Cristo, porque no entendemos que el Señor ganó todo en la cruz de Cristo. Ese adversario no es nada. Pero tenemos que acercarnos a la cruz de Cristo, buscar el rostro de Dios, orar, clamar, ir a la palabra de Dios, buscar su presencia, buscar su rostro, buscar la santidad, anhelar estar en su presencia. Entender algo que es primordial. Aquí el diablo tomó autoridad por el pecado. Cuando Adán y Eva pecaron, tomó autoridad y gobierna la tierra. Mucha gente en el mundo dice, si Dios existiera, ¿por qué hay hambre? ¿Por qué hay guerra? ¿Por qué? Porque hay alguien que está detrás de todo, no solamente los cristianos, detrás de todo, como león rugiente, viendo a quién devorar. Anda trayendo destrucción. El ladrón, Juan 10:10, ¿cuánto lo sabe? Vino para robar, matar y destruir, y eso es lo que está pasando en el mundo. Usted ve lo que pasa, destrucción, robo, muerte. Eso es lo que el diablo está trayendo. Para buscar, hay que tomar una decisión, hay que ir a la cruz de Cristo para romper con esa maldición. Entonces ahí tenemos autoridad para toda hueste espiritual. Pisarle la cabeza, pisarle la cabeza, pisarle la cabeza. Hay un enemigo, entenderlo. Si no decimos, no, al diablo, yo no creo en el diablo, no le doy importancia al diablo. Yo no doy importancia a lo que haga el diablo, pero sí sé que hay un diablo y por eso levanto batalla en contra de él. Dice, no debemos ignorar las maquinaciones del diablo. No debemos ignorar que él tiene maquinaciones. Él arma estrategia en contra nuestra. Dice 2 de Corintios 2:11. 2 de Corintios 2:11. Dice la palabra de Dios, para que Satanás no gane ventaja alguna en nosotros. No ignore sus maquinaciones. El diablo está pensando cómo destruirte, por eso debemos levantar batalla, levantar oración, levantar por la familia, levantar oración. No debemos ignorar. Hay un reino de las tinieblas. El Señor Jesucristo nos dice en Mateo 12:26 que hay un reino de las tinieblas y que está bien organizado, no se divide. Dice, el diablo no echa fuera a los demonios. Está bien ordenado en el reino de las tinieblas, hay un orden.
Si el diablo tiene sus secuaces y los tiene todo bien en orden, bien orquestado, por supuesto que con los que buscan del diablo, como somos creación de Dios, Él quiere destruirnos. A los que se acercan al diablo, el diablo lo destruye. Pero Él es leal con sus seguidores, con los demonios, con los principados, potestades. Él es ordenado y hay orden y hay un reino de las tinieblas al cual debemos darle batalla. Hay adversidad, hay problema, hay un diablo que está detrás. Pero entender que Dios, con Dios, está todo. Quiero contarle algo. Usted sabe que tiene que entender este concepto. El diablo tenía toda autoridad aquí en la tierra. Toda autoridad. Es más, cuando lo tentó al Señor Jesucristo, esto lo puede leer en Mateo 4:8, cuando fue la tentación, una de las tentaciones que el diablo le hizo al Señor Jesucristo. Él era hombre, pero era 100% Dios. Y le ofreció los reinos de la tierra y le ofreció toda su gloria, si postrado le adorare. ¿Por qué le ofreció esto? Si el Señor era de Él todo. ¿Por qué? Porque el diablo sabía que tenía autoridad. Y se lo ofrecía, dice, no va a tener que ir a la cruz, no va a tener que tener nada, si no te lo entrego aquí facilito. Solamente doblar rodillas y ya te lo doy. Y a veces nosotros hacemos así, bueno, esto debe ser de Dios, ya es fácil, este camino fácil. Le quiero decir una cosa, el fin no justifica los medios. El fin no justifica los medios. No, esto es una bendición de Dios. Vea si es una bendición real. Vea lo que está haciendo. Mateo 28:18 dice, y el Señor se acercó después de resucitar y le dijo, toda potestad, toda autoridad me he dado en el cielo y en la tierra. Pero después de ser crucificado, después de haber resucitado. Antes no tenía toda autoridad en la tierra, la tenía en el cielo, pero no en la tierra, porque toda autoridad se había dado al diablo, el diablo lo arrebató, toda autoridad. Por eso nosotros tenemos que ir a acercarnos al Señor, creerle a Dios, es la fe la que nos da acceso. Por eso el adversario lo vemos grande cuando nos alejamos de la cruz. Cuando dejamos de confiar en el Señor, vemos al adversario demasiado grande. Acerquémonos a Él. Acerquémonos a Él. Pero tranquilo, no va a haber siempre adversario. ¿Cómo debemos terminar con el adversario? Es fácil. Santiago 4:7, ¿cuántos lo saben? Someterse a Dios, resistir al diablo y Él va a picar los championes. Va a picar la llanta. No va a irse, se va a escapar cuando nosotros lo resistimos. Cuando nosotros decimos, no te escucho, no voy a tenerte miedo. Sé que sos un adversario, pero ¿sabes qué? Aquí hay alguien que está poderoso para vencer cualquier aflicción, cualquier adversidad, cualquier problema, cualquier dificultad. Aquí estoy para darte batalla, porque yo estoy en Cristo Jesús y soy más que vencedor en Cristo. Y si está pasando por alguna injusticia, piensa que hay injusticia, quiero que me acompañe a Lucas 18:1. Esto es una parábola tremenda que el Señor Jesucristo nos deja como una enseñanza ante toda la adversidad, ante toda la injusticia. Si está pasando por juicio, si está pasando por injusticias, si hay un adversario, mire lo que el Señor Jesucristo nos enseña a través de esta parábola. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Orar siempre y no desmayar. El Señor Jesucristo, entender una cosa, Él agarraba, había un ciego, sé sano. Pero Él pasaba las madrugadas, 5 horas de noche, orando y clamando, pidiendo, conectado con el Padre. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Él oraba sin parar, sin cesar. Orar y orar y orar. No desmayar. Es fácil desmayar cuando vemos que no suceden las cosas como esperamos. Cuando vemos que los adversarios siguen estando. Adversario va a haber, pero tenemos que saber que en Cristo Jesús
somos más que vencedores. Mire lo que dice la palabra de Dios. Diciendo, había en una ciudad un juez que no temía a Dios ni respetaba a hombre. Cualquier similitud con lo argentino tiene pura coincidencia, ¿no? Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Venía a clamar, a pedir justicia. Iba a reclamarle al juez que actúe en ella, porque había una injusticia, había un adversario, había algo que debía imponerse justicia. Y hay veces que nosotros nos paramos y decimos, ay, no se me hace justicia. ¿Qué dice Mateo 6:33? Buscar el reino de Dios y su justicia. Y todas las cosas vienen por añadidura. A veces queremos nuestra justicia, pero esta mujer venía a pedir justicia sobre, y acá hay un principio fundamental sobre la oración, ¿no? Si la entendemos, que la oración, el poder de la oración, si oramos sin cesar, oramos siempre, sin descansar, sin desmayar, vamos a tener nuestro milagro, lo que nosotros buscamos, aunque sea para nosotros, simplemente sin un propósito eterno, simplemente porque nosotros lo queremos. Mira lo que dice la palabra de Dios. Dice la palabra, y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo entre sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, para que esta viuda no me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo, hágate la paciencia, para que no me moleste más, le voy a hacer justicia, porque viene y viene y viene. Y a veces tenemos que hacer así. Señor, mi milagro, acuérdate mi milagro. Necesito, Señor, dice la palabra de Dios. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? Dios te llamó, Dios te escogió, estás aquí. Pero ¿qué tenés que hacer? Que claman a Él día y noche. ¿Se tardará en responderle? ¿Estás clamando de día y de noche por lo que estás necesitando? ¿Estás clamando de día y de noche? Se va a demorar el Señor definitivamente. Que no, eso es lo que dice la palabra de Dios. Y digo que pronto le hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Está hablando de la segunda venida de Cristo. ¿Hallará fe? ¿Hallará fe? La fe está conectada con la oración, indefectiblemente. Si tenés mucha fe, está orando mucho. Porque puedes decir, no, yo confío en Dios. ¿Dónde está la oración que estás haciendo? Porque nosotros debemos desatar el poder de Dios a través de la oración. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Dios no obra por necesidad. Dios no obra por una necesidad, ni por una lágrima. Podemos ir a la presencia de Dios, orar, lo hacemos, yo lo hago, me quebranto en la presencia de Dios pidiéndole al Señor. Pero lo que Dios obra es a través de la fe y a través de pedirle al Padre. Señor, creo en ti, creo en tu poder. Mira este adversario, mira esta injusticia. Para mí es una injusticia. Padre Santo, te pido que traiga justicia. Pero debemos orar. ¿Estás pasando por algo? No, pastor, lloro mucho. ¿Estás pasando por algo? Lloro mucho, pastor. ¿Estás pasando por algo? El Señor te está diciendo, ora más. Y la palabra es una espada de doble filo. A todos. Orar más. Pero más, pastor, si yo oro, lindo. Orar más. Pasar tiempo más. ¿Hace cuánto que no hace un ayuno? ¿Hace cuánto? Sabemos que el Señor Jesucristo nos enseñó. No, hay cosas que salen solamente con la oración. No, hace falta ayuno y oración. Hay un adversario. Hay un espíritu que está ahí acechando. Tienes que sacarlo con un ayuno y oración. El poder del ayuno, el poder de la oración. Necesitamos hacerlo. Me decía el otro día un hermano, no, a mí me cuesta mucho hacer ayuno. No, yo no puedo, me mareo.
Y no estaba desnutrido, la verdad, no era como acá Pablito que tiene un estado físico, sino que realmente... Y yo decía lo mismo. Yo durante mucho tiempo no hacía ayuno, digo, no, a mí me cuesta mucho, me duele la cabeza. Empiezo a hacer, y sí, porque el diablo no quiere que haga un ayuno. Y te va a presentar batalla. Y el primer momento te va a entrar a... No, porque, ve, si vos te paras firme en la oración, en el ayuno, chao, no te para nadie. El diablo va a tener que picar el campeón, como le decía recién. Salir corriendo. Si te ve que estás sometido a Dios, resistiendo al diablo, él va a tener que huir. Entonces te está haciendo batalla, te está haciendo adversidades para que no puedas ayunar, para que no puedas orar. Hablándote al oído, el Señor no te escucha. No te escucha el Señor. Mira, oraste anoche y no pasó nada. Pediste un Mercedes y se te rompió el auto que tenía viejito. Pedid y se os dará. La regla de oro, dice la palabra de Dios. Pedid y se os dará. 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 Hay adversarios, hay dificultades. Pero si nosotros nos paramos firmes en la oración, ¿cuánto tiempo estás pasando en oración? El Señor hoy te está diciendo, ora más. Toda relación necesita pasar tiempo. Si no se invierte tiempo en una relación, se pierde. ¿No es así? Los hijos, cuando no vienen, los hijos casados, ¿no? Cuando no pisan por la casa ni por equivocación. Se pierde una relación con los amigos. Cuando no lo vemos por un tiempo, se pierde la relación. Y el Evangelio no es una religión, es una relación con el Padre. Si no pasas tiempo con el Señor, ¿qué relación tenés con Él? Vas a tener una religión, como cualquier religión. Como cualquier religión. Tenés que volver a buscar esa relación con el Padre. Esa que recibiste, esa que pudiste experimentar, esa que te llenó de júbilo y de alegría, esa que sentiste la presencia de Dios, sentiste el abrazo del Padre, sentiste ese escalofrío en todo tu cuerpo cuando sentiste el poder de Dios. Volver a la oración, volver a esa intimidad, a decirle, papá, cuánto te amo. No solamente a pedir, pero debemos pedir. Pero no solo a pedir, sino a tener esa intimidad con el Padre, a buscar su rostro, buscar su presencia. El diablo, nuestro adversario, está como león rugiente. Como león rugiente. El otro día le decía a los hombres que el Señor me mostró a través de sueños cómo el diablo estaba atacando a las familias, estaba destruyendo hogares. Y daba un consejo para que puedan estar firmes el sacerdocio en las casas. No se pierdan las reuniones especiales, las reuniones de damas, porque se habla palabra específica. En la reunión de hombres, cuando convocamos reunión de hombres, una sola vez al mes, reunión de hombres, venga. Necesitamos entender que hay un león rugiente y al cual nosotros hemos ganado si sabemos enfrentarlo. Si sabemos que tiene maquinaciones. Cuando entendemos las maquinaciones, nosotros podemos hacerle frente. El Señor está con nosotros y Él prometió estar con nosotros hasta el fin. Que el adversario sea principado, potestad, no importa quién sea, nosotros le hacemos frente en el nombre de Jesús. Todo poder, toda autoridad. El Señor Jesucristo cuando resucitó dijo, la tengo yo. Y se lo digo a ustedes, la iglesia de Cristo. Toda autoridad. Cuando nos aferramos a esa autoridad, en la oración, en el clamor, no hay adversario que no pueda ganar.